Hola, aquí Laura. Las navidades Minty me están retando a probar cosas nuevas. La semana pasada hice mis primeras páginas de Project Life gracias al maravilloso tutorial de mi compañera Nidia y hoy vengo a enseñaros a crear una página interactiva con un mecanismo Double Slider. La página que la acompaña es muy sencilla, con un bolsillo grande para guardar un panel con fotos y otro más pequeño para una etiqueta, en la que podemos escribir lo que queramos. Cuando tiramos de la solapa de la página interactiva, aparecen unos divertidos personajes de detrás de esas colinas cubiertas de nieve. Vamos a ver qué necesitamos para crearla. Primero tenemos el panel principal, que mide 15 por 19 centímetros. He pegado un papel estampado de la colección Estrella Polar de Sweet Mama sobre una cartulina blanca de 300 gramos para darle más estabilidad. Lo siguiente es el panel del mecanismo. Ya he dibujado con lápiz unos márgenes de 1 centímetro en los laterales y 1,5 centímetros arriba y abajo. Esta sería la página del álbum y mide 17 por 19 centímetros. Más adelante haré unos agujeros para las anillas en el margen izquierdo. Pero primero tendré que pegarle esta tira de 2 centímetros de ancho. También nos hará falta una tira de plástico celofán que irá alrededor del panel del mecanismo. Yo aproveché una de esas fundas que vienen con los papeles scrapbook de 30 por 30 centímetros porque tiene que medir 12,9 centímetros de ancho por 34 centímetros de largo y no debe tener costuras o dobleces muy marcadas. En lugar de utilizar cinta acolchada o foam adhesivo, para este proyecto utilizaré 4 tiras de cartulina de 1 centímetro de ancho, con cinta de doble cara fuerte por detrás. Así no nos quedará una página súper gruesa. Y no nos podemos olvidar, como he hecho yo ahora, del panel slider de 12,9 por 17,5 centímetros, que debe ser resistente ya que tiene que mover 3 elementos. Yo he superpuesto 2 capas de cartulina de 300 gramos para crear el mío. Y si queremos hacer una página slider básica para fotos en vez de esta versión, necesitaríamos otro panel del mismo tamaño. Y por último, nos harían falta unos divertidos personajes, ya sean die cuts, fotos recortadas o sellos. Yo ya he coloreado y recortado los ositos de este set de sellos y ahora os voy a mostrar qué tengo que hacer para incorporar también a estos pingüinos. Para aprovechar los die cuts de nuestras colecciones, lo mejor es pegarlos sobre una cartulina y para que se puedan deslizar bien debemos de igualar la altura, es decir, que no haya un salto entre el borde del sello y la tira de cartulina. Por eso voy a añadir este trocito de papel estampado del mismo grosor que el papel de los pingüinos antes de recortarlo todo. Y como habéis visto en la página final, no será visible. Así es como ha quedado. Por cierto, debemos de evitar die cuts de formas complejas. Pronto veremos por qué. Vamos sin miedo con el mecanismo Double Slider. Os comento que el panel que utilizaremos mide 15 por 19 centímetros, igual que el panel principal. Ahora vamos a recortar esas zonas sombreadas y de esta manera nuestra tira de celofán no se moverá lateralmente. Me resulta más fácil hacer los cortes verticales con unas tijeras y los horizontales con un cúter. El siguiente paso es envolver el panel con el plástico celofán. Ya he adherido una tira de cinta de doble cara al mismo y ahora con cuidado para que no se me tuerza lo voy pegando. No puede quedar ni muy tirante ni demasiado flojo. Recortamos el sobrante y ahora toca pegar el panel slider al plástico, también con cinta de doble cara. Retiramos el papel protector y adherimos el panel a la unión o el empalme de antes. Es importante comprobar que el mecanismo funcione antes de seguir, no vaya a ser que nos hemos pasado con la cinta y ahora no se deslice el plástico. Para crear una versión más sencilla, simplemente pegaríamos otro panel por delante y así tendríamos 2 paneles que se deslizan en direcciones contrarias, ideales para unas fotos o un mensaje sorpresa. El siguiente paso sería adherir las tiras de cartulina de 1 centímetro de ancho a los márgenes del panel del mecanismo, tanto por delante como por detrás.
Después habría que cubrirlas con tiras de cinta de doble cara para poder adherir este panel a la página del álbum. Pero antes de eso no debemos de olvidarnos de troquelar un semicírculo en la misma para poder acceder al panel deslizante con nuestros dedos. He dibujado una línea a 7,5 centímetros del margen derecho de la página y ahora la utilizo como referencia para troquelar ese semicírculo con mi troqueladora de palanca de Fiskars, que corta círculos de 1 pulgada o 2,5 centímetros de diámetro. Ha llegado el momento de adherir el panel del mecanismo a la página, algo que siempre me resulta complicado hacer delante de la cámara. Creo que es más fácil así en vertical, apoyando las dos piezas contra la mesa. Además, la cinta Score Tape que utilizo tiene un poder adhesivo muy fuerte y no permite equivocaciones. Bueno, ha quedado bastante bien. Pegamos la tira de cartulina de efecto madera al margen izquierdo y utilizamos una de las páginas que venía con el mini álbum Blockum como plantilla para agujerear nuestra página interactiva. Ojo que estos agujeros no están exactamente centrados, debemos de fijarnos bien antes de meter la pata. Y cuando lo tengamos claro, haremos los agujeros y seguiremos avanzando. Toca planificar la colocación de los elementos del panel principal. Es sin duda el paso más complicado, ya que debemos de hacerlo más o menos a ojo. Quise utilizar 3 elementos deslizantes y el oso del centro se me quedó un poco alto. Al tirar del panel slider se sale un pelín de la página, pero no todo va a ser perfecto. Aquí estoy viendo dónde situaré esas colinas blancas para esconder a mis personajes. He dejado las tiras demasiado largas y las voy a recortar un poco. Cuanto más largas sean, más distancia podrán deslizarse los personajes, pero más altas tendrán que ser las colinas para esconderlos. Si no lo tenemos nada claro, más adelante podemos adherir los elementos con adhesivo reposicionable o washi tape antes de pegarlos definitivamente. Ya he dibujado unas muescas en mi panel teniendo en cuenta los márgenes y ahora utilizaré un cúter para recortarlas. Para abreviar el tutorial me he saltado ese paso y ahora voy a insertar las tiras de los animalitos en sus correspondientes muescas y adherirlas temporalmente al panel con unas tiras de cinta de pintor de bajo poder adhesivo. Aquí estoy midiendo el largo de las tiras que sobresalen cuando están en su posición inicial y aunque me da 5 centímetros, debo admitir que más adelante desmonté el panel y las dejé en 4 centímetros. También sujeto las tiras con un poco de cinta por delante. Vuelvo a girar el panel y esta vez pego cinta de doble cara a las tiras. Este es el momento de utilizar adhesivo reposicionable si no lo tenéis claro y hacer una prueba antes de crear la versión final. Como podéis observar, estoy retirando la cinta de pintor a medida que avanzo. Y al acabar solo nos falta un detallito antes de pegar este panel en su sitio. A ver si lo adivináis. Eso es. Debemos de troquelar una media luna en el mismo. Ya había adherido esas tiras de cartulina de 1 centímetro de ancho en los laterales del panel del mecanismo, pero me faltaba la cinta de doble cara. A continuación puedo retirar el papel protector de todas las tiras de cinta y pegar el panel principal en su sitio. Y como siempre que hago algo que requiere precisión, meto mi cabezón en el medio. No lo puedo evitar. Comprobamos que todo funciona correctamente, pero he aquí la razón por la que acabé desmontando el panel y recortando mis tiras todavía más. La cabeza del osito con las luces de Navidad sobresalía demasiado para mi gusto. Ánimo, que queda muy poco para acabar. Voy a utilizar papel vegetal para dibujar el contorno de las colinas blancas que ocultan a mis personajes. Empiezo por la de atrás, coloco el velum a ras de las muescas y trazo la forma con un lápiz, asegurándome de pasar unos milímetros por encima del oso. Para cortar la forma, sujeto el papel vegetal a la cartulina con cinta y para conseguir un corte perfecto, nunca cierro del todo las cuchillas antes de avanzar.
Además, si os fijáis, voy girando el papel y no las tijeras. Repetí el proceso con la colina del primer plano y después de entintar suavemente los bordes con tinta Distress Oxide en el tono Broken China, ya las puedo pegar en su sitio. La de atrás lleva cinta de doble cara en sus 3 lados rectos y no tiene ninguna complicación pegarla. La otra colina lleva una tira de doble cara de 2 centímetros abajo y cinta acolchada en los laterales. Rebajé un poquito el borde de las mismas con un cúter para disimular la diferencia de grosor. Antes de seguir, troquelo el semicírculo. Llegamos a la parte más divertida del proyecto, la decoración del panel. La colección Estrella Polar de Sweet Mama traía 2 hojas de 30 x 30 centímetros con die cuts. Recorté los que me parecían que podrían quedar bien y ahora estoy probando diferentes opciones. Aunque los 2 osos marrones son del mismo tamaño y los pingüinos son un poco grandes, quiero crear la ilusión de profundidad, de perspectiva, y lo hago con la ayuda de los arbolitos y con el oso polar del primer plano. Antes de seguir buscando los die cuts perfectos, pego una flecha de enamel en el panel deslizante para que la persona que vea el mini álbum sepa que hay que tirar de ahí. Utilizo el rotulador BG10 de Copic para dibujar una sombra debajo del oso polar antes de adherirlo con foam adhesivo. También añado unas bonitas estrellas doradas y un mensaje oculto que solo se verá al deslizar el panel slider. Debemos de tener cuidado de no situarlo demasiado cerca de la flecha, ya que se vería a través del agujero semicircular de nuestro panel antes de tiempo. Por último, aplico unos toques de Nuvo Glitter Accents en el tono Fresh Snowfall para darle un bonito brillo a la nieve. Utilizo la boquilla del bote, el dedo y un pincel fino para extender el producto un poco más. El efecto es como de escarcha y me encanta. Se aprecia algo mejor en esta foto de primerísimo plano. Estuve dudando hasta el último momento si incluir el proceso de creación de la página de la izquierda en este tutorial, ya que es bastante improvisada y no quería alargar esto demasiado. Al final decidí seguir adelante y explicarla muy rápidamente. Empecé por troquelar una etiqueta para el journaling y como quería esconderla, ya que mi letra no me gusta demasiado, hice un pequeño bolsillo a juego. Partí de un trocito de papel estampado de 9 x 10 centímetros y utilicé una plegadora para marcar las dobleces a 1 centímetro de 3 de los bordes. Aquí estoy recortando las esquinas de las solapas y más tarde la pegaré en su sitio con cinta de doble cara. Para crear el panel de las fotos, utilicé 2 papeles estampados y una cartulina blanca de 13,3 x 16,4 centímetros. Nuevamente utilicé tiras de cartulina en lugar de foam adhesivo para montar el bolsillo lateral, ya que queda más elegante y no necesitaba mucha altura. Superpuse 2 tiras de cartulina marrón oscura de alto gramaje formando una C invertida y pegué un papel estampado de 11,5 x 19 centímetros encima. Muy facilito todo. Ahora solo faltaría pegar las fotos y adornarlo todo. Y aquí se acaba mi tutorial de una página de mini álbum Double Slider para Mundo Mint. Me muero de ganas de ver vuestras versiones y también las de mis compañeras. Estoy disponible para contestar cualquier duda. Simplemente dejáis un comentario aquí y listo. Tenéis las medidas y más detalles sobre este proyecto en el cajetín de información. No os olvidéis de utilizar el hashtag NavidadesMinty en las redes sociales para que podamos ver vuestras creaciones. Nos hace muchísima ilusión a todas. Un beso muy grande. ¡Chao, chao!